Introducción. El primer principio es que no debes engañarte y que tú eres la persona a la que es más fácil engañar. Richard Feynman. Tal vez eres joven y estás lleno de ambiciones. Tal vez eres joven y luchas por lograr tus objetivos. Tal vez ya te ganaste un par de millones, cerraste tu primer negocio, has sido seleccionado para formar parte de un grupo élite, o tal vez ya lograste suficiente para toda la vida. Tal vez estás asombrado de ver lo vacía que está la cima. Tal vez estás encargado de dirigir a otros a través de una crisis. Tal vez te acaban de despedir. Tal vez acabas de tocar fondo. Donde sea que te encuentres, lo que sea que hagas, tu peor enemigo ya vive dentro de ti, tu ego. Yo no, piensas, nadie podrá decir nunca que soy un ególatra. Tal vez siempre has creído que eres una persona bastante equilibrada, pero para la gente con ambiciones, talentos, impulsos y potenciales por desarrollar, el ego es una característica natural, precisamente aquello que nos hace ser tan prometedores como pensadores, hacedores, creativos y empresarios. Nos vuelve al mismo tiempo vulnerables a esta parte oscura de la psique. Este no es un libro sobre el ego en el sentido freudiano. A Freud le gustaba explicar el ego a través de una analogía. Nuestro ego es como el jinete sobre un caballo. Nuestros impulsos inconscientes representan al animal y el ego trata de darles dirección. Los psicólogos modernos, por su parte, usan la palabra egoísta para referirse a alguien que vive peligrosamente centrado en sí mismo y a quien los demás le son indiferentes. Todo esto es cierto, pero no es muy útil fuera del entorno clínico. El ego que vemos con más frecuencia se rige por una definición más coloquial. El ego es una creencia malsana en nuestra propia importancia. Esa es la definición que usaremos en este libro. Es ese chiquillo irritable que hay dentro de cada uno, aquel que elige hacer lo que quiere por encima de cualquier otra cosa. La necesidad de ser mejor que, más que, reconocido por más allá de cualquier otra utilidad razonable. Ese es el ego. Es el sentido de superioridad y certeza que excede los límites de la seguridad en uno mismo y del talento. Cuando la noción de nosotros mismos y el mundo se vuelve tan fuerte, comienza a distorsionar la realidad que nos rodea. Cuando, tal como explicaba el entrenador de fútbol americano Bill Walsh, la seguridad en uno mismo se vuelve arrogancia, la asertividad se vuelve obstinación y la confianza en nuestras capacidades se convierte en descuido. Este es el ego que nos tira hacia abajo como si fuera la ley de gravedad, como advertía el escritor Cyril Connolly. En este sentido, el ego es el enemigo de lo que deseamos y de lo que tenemos, de la posibilidad de llegar a dominar un oficio, de la verdadera intuición creativa, de la posibilidad de trabajar bien con los demás, de construir lealtad y apoyo, de la longevidad de alcanzar repetidas veces el éxito y mantenerlo. El ego rechaza las ventajas y las oportunidades, es un imán para los problemas y los conflictos, para los enemigos y para los errores. Lo sitúa a uno entre la espada y la pared. Nosotros, mayoritariamente, no somos egocéntricos, pero el ego está en la raíz de casi cualquier problema y obstáculo que podemos imaginar. Desde por qué no podemos ganar hasta por qué necesitamos ganar todo el tiempo y a costa de los demás. Desde por qué no tenemos lo que queremos hasta por qué tener lo que queremos no parece hacernos sentir mejor. Por lo general, no vemos las cosas de esta forma. Pensamos que la culpa de nuestros problemas es algo más. La mayoría de las veces, los demás. Somos, como dijo el poeta Lucrecio, hace unos cuantos miles de años, aquel enfermo proverbial que desconoce la causa de su enfermedad, especialmente para las personas exitosas que no pueden ver lo que el ego les impide hacer porque todo lo que pueden ver es lo que ya han hecho. Con cada ambición y meta que tenemos, ya sean grandes o pequeñas, el ego está ahí, socavando nuestra fuerza a lo largo del viaje que nos hemos propuesto realizar. Albert Henning
El pionero director ejecutivo comparaba el egoísmo con el alcoholismo. El egoísta no se estrella contra los muebles, ni tumba en las cosas de su escritorio. Tampoco tartamudea ni babea. No, en cambio, se vuelve más y más arrogante, y algunas personas que no conocen lo que hay debajo de esa actitud interpretan equivocadamente su arrogancia como un sentido de poder y seguridad en sí mismo. Se podría decir que las personas egoístas empiezan a caer también en este error a propósito de quiénes o qué son ellas mismas, sin darse cuenta de la enfermedad que han contraído ni de qué los está matando. Si el ego es la voz que nos dice que somos mejores de lo que realmente somos, podemos decir que obstaculiza el verdadero éxito porque impide que tengamos una conexión directa y honesta con el mundo que nos rodea. Uno de los primeros miembros de Alcohólicos Anónimos definía el ego como una separación consciente ¿de qué? De todo. Las formas en que esta separación se manifiesta de manera negativa son muchas. No podemos trabajar con otra gente si hemos levantado barreras a nuestro alrededor. No podemos mejorar el mundo si no lo entendemos ni nos entendemos a nosotros mismos. No podemos recibir retroalimentación si somos incapaces de oír lo que viene de otras fuentes, o sencillamente no nos interesa. No podemos reconocer las oportunidades ni crearlas si en lugar de ver lo que tenemos delante, vivimos dentro de nuestra propia fantasía. Al no contar con una evaluación precisa de nuestras propias capacidades comparadas con las de los demás, lo que tenemos no es seguridad en nosotros mismos, sino delirio. ¿Cómo se supone que podamos conectarnos con otras personas o motivarlas o dirigirlas si no somos capaces de relacionarnos con sus necesidades porque hemos perdido el contacto con las nuestras? La artista de performance Marina Abramovic lo expresa claramente. Si empiezas creyendo que eres grande, tu creatividad morirá. Solo hay una cosa que se beneficia del ego, la comodidad. La intención de hacer algo grande, ya sean deportes, arte o negocios, suele ser intimidante, pero el ego atenúa ese miedo. Es un escudo contra la inseguridad al reemplazar las partes racionales y conscientes de nuestra psique por bravatas y discursos egocéntricos. El ego nos dice lo que queremos oír cuando queremos oírlo, pero es una solución de corto plazo que tiene consecuencias a largo plazo. El ego siempre estuvo ahí, ahora está envalentonado. Ahora más que nunca nuestra cultura atiza las llamas del juego. Nunca ha sido tan fácil ensalzarse, envanecerse. Ahora podemos alardear de nuestros logros ante millones de admiradores y seguidores, una posibilidad que solo acostumbraban tener las estrellas de rock y los líderes más grandes. Podemos seguir a nuestros ídolos e interactuar con ellos a través de Twitter. Podemos leer libros, consultar sitios web y ver charlas para llenarnos de inspiración y validación de una manera que no era posible antes. Hay una aplicación para eso. Podemos decir que somos los presidentes de nuestra propia compañía, aunque solo exista en el papel. Podemos anunciar grandes noticias en las redes sociales y dejar que nos feliciten. Podemos publicar artículos sobre nosotros mismos en medios que solían ser fuentes de periodismo objetivo. Algunos de nosotros hacemos esto más que otros, pero solo es un asunto de mayor o menor intensidad. Sin embargo, la tecnología no es la única que nos invita a creer que somos únicos. Nos dicen que pensemos en grande, que vivamos en grande, que busquemos ser recordados y nos arriesguemos en grande. Pensamos que el éxito exige tener una visión audaz o contar con un plan arrasador. Después de todo, eso es lo que supuestamente distingue a los fundadores de una compañía o al equipo campeón. Pero, ¿es eso cierto? ¿Realmente estas personas son así? Vemos en los medios a mucha gente que se arriesga y tiene éxito, y nosotros, deseosos de tener también éxito, tratamos de adoptar la actitud correcta, la pose adecuada. Intuimos una relación causal que no existe. Suponemos que los síntomas de
de éxito son lo mismo que el éxito, y en nuestra ingenuidad confundimos el subproducto con la causa. Claro, el ego les ha funcionado a algunas personas. Muchos de los hombres y las mujeres más famosos de la historia fueron claramente egocéntricos, pero muchos de los fracasos más grandes también fueron protagonizados por personas egoístas. De hecho, se cuentan más fracasos que éxitos. Sin embargo, vivimos en una cultura que nos empuja a lanzar los dados, a hacer apuestas sin tener en cuenta lo que está en juego. Donde sea que usted esté, ahí también está el ego. En cualquier momento específico de la vida, una persona se encuentra en una de las siguientes 3 etapas. Está aspirando a algo o tratando de hacer una marca en el universo. Ha alcanzado el éxito, tal vez un poco o tal vez mucho, o ha fallado recientemente o continuamente. La mayoría de nosotros pasamos todo el tiempo de una etapa a otra de forma fluida. Estamos aspirando a algo hasta que tenemos éxito. Tenemos éxito hasta que fallamos o hasta que aspiramos a lograr algo más y fallamos. Y nuevamente empezamos a aspirar o a tener éxito. El ego es el enemigo en cada paso de este camino. En cierto sentido, es el enemigo de la construcción, del mantenimiento y de la recuperación. Cuando las cosas llegan rápido y fácilmente pueden ser bueno, pero en épocas de cambio, de dificultad. Por lo tanto, las 3 partes en que está organizado este libro son aspiraciones, éxito y fracaso. El propósito de esta estructura es sencillo: ayudarte a suprimir el ego antes de que los malos hábitos tomen el control, reemplazar las tentaciones del ego por humildad y disciplina cuando estés experimentando el éxito, y cultivar la energía y la fortaleza para que, cuando el destino cambie y se ponga en tu contra, no termines aplastado por el fracaso. En resumen, nos sirve ser humildes en las aspiraciones, benévolos en el éxito, resilientes en el fracaso. Esto no significa que no seas único y que no tengas algo asombroso que ofrecerle al mundo a lo largo del breve tiempo que pasarás en el planeta. Esto no significa que no haya espacio para empujar las fronteras creativas, para inventar, para sentirse inspirado o para tratar de lograr un cambio claramente ambicioso e innovador. Por el contrario, con el fin de hacer adecuadamente estas cosas y asumir los riesgos, necesitamos equilibrio. Tal como observó el cuáquero William Penn, las construcciones que están tan expuestas al clima necesitan buenos cimientos. Entonces, ¿qué hacemos ahora? El libro que tienes en tus manos fue escrito en torno a una suposición optimista. Tu ego no es un poder que estés obligado a satisfacer a cada paso. Es algo que puedes manejar, que puedes dirigir. En este libro hablaremos de individuos como William T. Sherman, Katharine Graham, Jackie Robinson, Eleanor Roosevelt, Bill Walsh, Benjamin Franklin, Belisario, Angela Merkel y George C. Marshall. ¿Podrían ellos haber logrado lo que lograron? Salvar compañías en peligro, dominar el arte de la guerra, perfeccionar el béisbol, revolucionar la ofensiva en el fútbol americano, resistir la tiranía, soportar con valentía el infortunio. Si el ego los hubiera hecho perder el piso y centrarse en sí mismos, la esencia de su gran arte, su gran escritura, su gran diseño, su gran capacidad para los negocios y el mercadeo, y su gran liderazgo fueron precisamente su sentido de la realidad y su conciencia, algo a lo que el autor y estratega Robert Greene dijo una vez que debíamos aferrarnos como una araña a su tela. Lo que encontramos cuando estudiamos a estos individuos es que ellos tenían los pies en la tierra y eran prudentes y resueltamente realistas. No obstante, ninguno de estos individuos carecían por completo de ego, pero todos sabían cómo suprimirlo, cómo canalizarlo y cómo contenerlo cuando era importante. Ellos eran grandes y sin embargo humildes. Un momento, pero fulano y sutano tenían un ego inmenso y fueron exitosos. ¿Qué tal Steve Jobs? ¿Qué tal Kanye West?
Podemos buscar racionalizar el peor comportamiento al señalar casos aislados, pero nadie es verdaderamente exitoso por ser delirante y centrado en sí mismo, y vivir desconectado. Aunque estos rasgos estén relacionados o asociados con ciertos individuos bien conocidos, también hay otros rasgos que se asocian con ellos: la adicción, el maltrato de ellos mismos y de otras personas, la depresión, la manía. De hecho, lo que vemos cuando estudiamos a estos individuos es que ellos lograron sus mejores obras en los momentos en que lucharon contra esos impulsos, esos trastornos y esos defectos. Solo cuando estamos libres del ego y su influencia, podemos alcanzar realmente nuestro mayor potencial. Por esta razón, también vamos a analizar a individuos como Howard Hughes, el rey persa Jerjes, John DeLorean, Alejandro Magno y numerosas historias más de gente que perdió el control sobre la realidad y dejó claro en ese proceso lo peligroso que puede ser el ego. Veremos las costosas lecciones que aprendieron y el precio que pagaron en cuanto a sufrimiento y autodestrucción. Veremos con qué frecuencia incluso la gente más exitosa vacila entre la humildad y el ego, y los problemas que esto causa. Cuando suprimimos el ego, nos queda lo que es real. Lo que reemplaza el ego es la humildad. Sí, pero una humildad sólida y una gran seguridad en nosotros mismos. Mientras que el ego es artificial, esta clase de seguridad puede aguantar mucho peso. El ego es robado. La seguridad en uno mismo es algo que se gana. El ego es algo que se autoproclama. Su pavoneo es artificial. La humildad nos restringe. El ego nos enloquece. Es la diferencia entre algo potente y algo venenoso. Como veremos en las páginas que siguen, la seguridad en el mismo logro que un general modesto y poco estimado se convirtiera en el principal combatiente y estratega de los Estados Unidos durante la Guerra Civil. Por otra parte, el ego hizo que después de esa misma guerra, otro general descendiera de las alturas del poder y la influencia hasta la ignominia y la indigencia. La humildad tomó a una tranquila y sobria científica alemana y la convirtió no solo en una nueva clase de líder, sino en una fuerza de paz. El ego tomó a dos brillantes y astutos ingenieros del siglo XX, los alzó por las nubes en un remolino de elogios y celebridad, y terminó aplastando sus esperanzas contra el muro del fracaso, la bancarrota, el escándalo y la locura. La humildad guió a uno de los peores equipos en la historia del fútbol americano hasta el Super Bowl en 3 temporadas, y luego lo convirtió en una de las dinastías más dominantes en ese juego. Entretanto, innumerables entrenadores, políticos, empresarios y escritores han superado obstáculos similares solo para sucumbir a la posibilidad inevitable de entregarle el primer lugar a alguien más. Algunos aprenden humildad, otros eligen el ego, algunos están preparados para las vicisitudes del destino, tanto las positivas como las negativas, otros no. ¿Cuál de los dos eliges ser tú? ¿Quién serás? ¿Has elegido este libro porque sientes que necesitarás responder esa pregunta en algún momento, a conciencia o no? Bueno, aquí estamos, es ahora.